Muy bien, bienvenidos a este primer programa de un nuevo ciclo de Derecho a la Gente. Un poquito tarde, pero finalmente aquí estamos en este Derecho a la Gente 2017. Como siempre, con nuestra idea de ir desarrollando temas jurídicos de manera que puedan ser comprendidos, tratamos que sea lo más accesible posible y siempre con nuestros editoriales, comenzando con nuestros editoriales como hacemos regularmente, muchas veces con temas jurídicos o judiciales de actualidad y muchas veces también con editoriales de orden político que seguramente no van a faltar este año, un año que tiene muchos cambios no solo económicos, sino, en mi opinión, de orden estructural, hasta cultural en algún caso, así que vamos a estar seguramente abordando un montón de temas. En este primer programa vamos a desarrollar durante la emisión todo el tema del parentesco, es decir, qué influencia, cómo está regulado jurídicamente los parientes, ¿no? ¿Qué significa? Primero que uno sea pariente, qué clases de parientes hay, cómo se clasifican los parientes, qué consecuencias jurídicas hay, que las hay, y muy importantes en materia civil, laboral, penal, en alimentos. De todo esto vamos a estar charlando durante todo el programa. Y en el primer bloque, la noticia seguramente de la semana, que ha sido el fallo de la Corte Suprema aplicando la ley que se conoció como ley del 2x1 a un condenado por delito de lesa humanidad, fallo sobre el que se han dicho muchas cosas jurídicamente bastante inexactas y que vamos a estar desarrollando en el siguiente bloque después de esta cortita pausa, después de la cual ya volvemos. Estudio Jurídico del Dr. Ramiro Renarrech. Nuevo domicilio, San Martín 3391, sexto piso, oficina B, teléfono 474-0856, celular y WhatsApp 155-049801, servicios, honorarios y contacto en www.rech.com.ar. Rizo, la mejor opción para la construcción. Aberturas, puertas, ventanas, cortinas de enrollar, revestimientos, ladrillos, cal, cemento, cerámicos, sanitarios, muebles de cocina. Rizo, el precio más bajo del país garantizado. Muy bien, como habíamos adelantado, el fallo de la Corte Suprema de la Nación de esta semana aplicando la ley del 2x1 a un condenado por delito de lesa humanidad. Un fallo muy jurídico, con muchas finezas técnicas, para lo cual trataremos de desmalezarlo, empezando por explicar qué fue la ley del 2x1. Una ley que rigió entre 1994 y 2001, es decir, se derogó hace ya 16 años. Esta ley decía que cuando alguien estaba con prisión preventiva, es decir, un acusado de un delito, estaba preso sin condena, después de los 2 años, cada día que pasara se contaba doble. Por ejemplo, un acusado que tuviera 3 años, que estuvo 3 años con prisión preventiva, se le computaban 4, porque el año que excede a los 2 primeros se computaba por 2. Una ley que generó todo tipo de desastres en materia penal, por ahí sobre el final del bloque ejemplificamos alguno, pero que bueno, existió. Afortunadamente se derogó en el 2001. Y ahora, ¿cómo es que la Corte decidió aplicarlo? La cuestión es así. En este caso, el caso que llegó a la Corte, el fallo, es una persona condenada por delitos de lesa humanidad a 13 años de prisión, que fue detenida en el 2007. Es decir, 6 años después de que se derogó la ley. Y por el 2007 también se le inició la causa penal. Entonces, ¿por qué la Corte aplica una ley que ya se había derogado antes que empiece la investigación? ¿Por qué? Porque uno de los delitos, se lo condenó por varios delitos, uno de los delitos por los cuales se condenó a esta persona, tuvo como víctima a una persona que al día de hoy está desaparecida. Fue privación ilegal de la libertad, con tormentos, torturas, etcétera, sobre una persona que hoy está desaparecida. Esto, para el derecho, es un delito de los conocidos como permanentes. Un delito permanente es un delito que se comete durante el tiempo. Es decir, mientras la persona esté desaparecida, el delito se está cometiendo.
Un ejemplo por ahí más claro sería un secuestro. Si una persona tiene secuestrada a otra 5 años, durante esos 5 años el delito se está cometiendo. Esto es importante, ¿por qué? Porque la Corte dice, la mayoría, recordamos que la Corte son 5 jueces y el fallo fue 3-2. La mayoría, los 3 jueces que votaron por mayoría, dicen, como el delito es permanente, se trata de hechos cometidos en la década del 70, pero que hasta el día de hoy se están cometiendo, hay que analizar las leyes penales que estuvieron en ese lapso. Y ustedes saben que hay un principio universal, que es el jurídico, materia penal, que es el de la ley penal más benigna, de la aplicación de la ley penal más benigna para el acusado. ¿Qué significa esto? Que si desde los hechos, desde el delito hasta la condena, la ley penal cambia, se debe aplicar siempre la más benigna para el acusado. Esto es, si después de que el acusado cometió el delito, la ley penal se hace más leve o más suave, se le aplica la última ley, la más leve. Y si al revés, si la ley se endurece, se aplica la ley vieja, aunque se haya derogado. Siempre la ley más benigna, para el acusado. Entonces, volviendo al caso, la Corte dice, acá estamos ante un delito permanente que se inició en los 70, hasta hoy se sigue cometiendo, de manera tal que tenemos que elegir la ley penal más benigna que estuvo todo ese periodo, aun cuando se haya derogado. Una vuelta de rosca en esto es que la ley penal más benigna no está vigente, sino que se derogó, pero así todo debe ser aplicada. Es una ley de las que se conoce como ley intermedia. Ley penal más benigna intermedia. No estaba vigente ni al momento de los hechos ni al momento de la condena. Igualmente, dice la Corte, hay que aplicarlo porque el Código Penal lo dice, los tratados internacionales lo dicen, y el Código Penal, ni el Código ni los tratados diferencian entre delitos permanentes y delitos no permanentes. Entonces se debe aplicar a todos los delitos, no podemos discriminar, aplicamos la ley penal más benigna. La minoría dice, esta ley penal de 2x1 no fue una ley penal propiamente, porque una ley penal más benigna debiera ser una ley que hable sobre el delito particular, que diga que este delito ya no es más delito, o sigue siendo delito pero tiene una pena menor, o tiene una pena mayor, o cambia en algo el delito. No se trató de este caso porque dicen, esta ley no habló sobre delitos en particular, sino que habló sobre la forma de computar la prisión preventiva, con lo cual fue una ley de procedimiento, una ley de cómputo, una ley procesal, no una ley penal propiamente. Así que no se aplica. Y además, como argumento adicional, dice la minoría, es absurdo aplicar esta ley cuando el tipo no estuvo preso durante la vigencia de esa ley. Una cuestión muy importante es que la minoría aclara que para ellos no se aplica la ley de los por uno, pero no porque se trate de un condenado por delito de lesa humanidad. Dicen, este planteo lo podría haber hecho cualquier delincuente común, aunque hubiera sido condenado por un delito no de lesa humanidad. Por supuesto, en la práctica, este tipo de planteos solo lo pueden hacer condenados por delito de lesa humanidad por una cuestión de tiempo, porque los demás delitos prescriben. Entonces nadie va a tener una causa tan vieja. El único caso residual que ha quedado, por ejemplo, es el de Grassi. Aquí justamente se le acortó un poquito la pena por el 2x1, porque viene de hace mucho tiempo. Como verán ustedes, es un fallo muy jurídico, con varios temas o subtemas jurídicos finos, opinables, que no están muy claros de entrada y sobre los cuales la Corte no tenía antecedentes. Era la primera vez que trataban toda esta mezcla de temas de ley penal más benigna, de delito permanente, de lesa humanidad, de ley penal, ley procesal penal. De manera que para mí fue una cuestión mucho más jurídica, por eso 3-2, es raro que un fallo salga 3-2, y yo lo despojaría de toda la cuestión política a la que están queriendo atribuirle. Decíamos brevemente antes de ir a la pausa, la ley del 2x1 fue tan nefasta que generaba situaciones bizarras como que el acusado de un delito que sabía que lo iban a condenar, porque había prueba de sobra, quería ir preso rápidamente, porque quería llegar a los 2 años para empezar a computar 2x1. Y esto también hacía que los abogados hicieran todo tipo de planteos para evitar que haya condena, para patear la pelota para adelante, porque cada día valía doble. E incluso hasta ponía en situación incómoda a los fiscales que decían, si yo me tengo que poner en fiscal, tendría que pedir la excarcelación, tendría que pedir que liberen a este tipo, porque cada día que pasa me está comiendo un día. Pero si el propio tipo no pide la excarcelación y yo como fiscal salgo a pedirla, la gente me mata. Estos delirios se han planteado en Argentina por una ley
desopilante como esta, que encima incluso se usaba para la libertad condicional. Ustedes saben que a los 2/3 de una condena se puede pedir la libertad condicional, de manera que una persona que, por ejemplo, había estado 3 años presa, sin condena, decía, mis 3 años equivalen a 4, 2 más 1 que excede a esos 2, que se computa doble, o sea, 2 más 2, 4. 4 es 2/3 de 6. Entonces, si esa persona era condenada a 6 años, podía a los 3 decir, salgo en libertad condicional con estos 3 que valen 4. Si ustedes hacen este mismo cálculo matemático con penas más altas, les da más loco todavía, porque en realidad el día valía más de un día, era más de 2 por 1. Así que bueno, por suerte esa ley no existe más y estos son los últimos estertores. Por supuesto, personalmente estoy totalmente en contra de esa ley, no debió haber existido, no se debió haber aplicado y en este caso particular el fallo tiendo a coincidir más con la minoría que con la mayoría. Creo que no se debió haber aplicado. Vamos a la segunda pausa y arrancamos luego con el tema parentesco. Ya volvemos. Estudio Jurídico del Dr. Ramiro René Rech. Nuevo domicilio. San Martín 3391. Sexto piso, oficina B. Teléfono 474-0856. Celular y WhatsApp 155 049801. Servicios, honorarios y contacto en www.rech.com.ar. Fábula Resto Bar, un lugar para almorzar con colegas, con menú ejecutivo accesible, merendar con amigos, con riquísimas tortas europeas y tener una cena romántica a la luz de las velas. Vení a disfrutar nuestros exquisitos sabores europeos a la esquina de Mitre y Belgrano. Reservas al 494-6747. Vení a Fábula. Muy bien, tercer bloque de Derecho a la Gente. Como habíamos dicho, parentesco. La palabra parentesco tiene un significado jurídico, técnico, más allá del informal que pueda tener en las charlas del día a día, digamos, ¿no? El parentesco es el nexo entre dos personas basado en un vínculo que puede ser biológico, vínculo biológico natural, un vínculo por afinidad es el parentesco con parientes del cónyuge, esposo o esposa, basado en adopción o basado en una novedad del nuevo Código Civil y Comercial, en la reproducción humana asistida. Esto ha sido incorporado en el nuevo Código. Como adelantamos, el tema del parentesco tiene consecuencias patrimoniales, penales, que vamos a ver ahora. Nuestro código establece todo un esquema en cuanto a parentesco de líneas, grados, tronco, rama. El grado es el vínculo entre dos personas de distinta generación. La línea es lo que los une, digamos. Por ejemplo, tenemos dos líneas, línea recta y línea colateral. Por ejemplo, línea recta es la que une a una persona con sus parientes ascendientes o descendientes. Ascendientes, los parientes ascendientes son padre, abuelo, bisabuelo. Descendientes, hijo, nieto, bisnieto. Esa es línea recta. Un padre es pariente en primer grado de su hijo. Vamos a decirlo así, una persona es pariente en primer grado de su hijo o de su padre. Es pariente en segundo grado, en línea recta, de su abuelo o de su nieto. ¿Por qué? Primer grado el padre, segundo grado el abuelo, primer grado el hijo, segundo grado el nieto. Entonces, tenemos parentescos de primero, segundo, tercer grado, en línea recta, ascendiente o descendiente. Después tenemos la línea, los parientes por línea colateral, el hermano, por ejemplo. El hermano es pariente en segundo grado. ¿Por qué? Porque es pariente de un tronco común, que son los padres, y para ver el grado de parentesco hay que ir primero al tronco común. Entonces, por ejemplo, una persona es pariente en segundo grado de su hermano, ¿por qué? Porque primer grado del padre y después bajamos un grado al hermano. Un primo, por ejemplo, es pariente en cuarto grado. ¿Por qué? Un grado los padres, otro grado los abuelos, bajamos tercer grado los tíos, cuarto grado los primos. Como verán ustedes, tenemos línea recta, línea colateral para los costados, hermano, tío, sobrino, primo. Un sobrino también, tenemos que ir primer grado al padre, segundo grado al hermano, tercer grado al sobrino.
y tenemos parentescos por afinidad, como decíamos, que es el mismo esquema, pero respecto al cónyuge. Es decir, el padre del cónyuge de una persona es pariente en primer grado, como si fuera su propio padre, pero en vez de ser pariente en primer grado, derecho viejo, es pariente en primer grado por afinidad. Su suegro. Lo mismo, su cuñado es pariente en segundo grado por afinidad. Tenemos el parentesco por adopción. Ustedes saben que hay dos clases de adopción, la adopción simple, la adopción plena. Otro día lo explicaremos. En la adopción simple el parentesco se limita a adoptante y adoptado. En la adopción plena, en donde el adoptado ya se incorpora definitivamente a la familia del adoptante, se incorporan todos los parentescos. Todo este esquema de parentescos, de acuerdo al grado y a la línea, tiene enorme importancia, como decíamos, en distintas áreas jurídicas, que vamos a explicar ahora después de esta breve pausa con ejemplos concretos. Ya volvemos. Estudio Jurídico del Dr. Ramiro René Rech. Nuevo domicilio, San Martín 3391, sexto piso, oficina B. Teléfono 474-0856. Celular y WhatsApp 155-049801. Servicios, honorarios y contacto en www.rech.com.ar. Rizo, la mejor opción para la construcción. Aberturas, puertas, ventanas, cortinas de enrollar, revestimientos, ladrillos, cal, cemento, cerámicos, sanitarios, muebles de cocina. Rizo, el precio más bajo del país garantizado. Muy bien, como decíamos, continuamos con el tema parentesco, explicamos cómo se clasifican los parientes, qué clase de parientes hay el bloque pasado, y decíamos que esto tiene muchas consecuencias. Tenemos anotadas algunas, no todas las que vamos a decir son, pero para que vean ustedes las más importantes. Por ejemplo, no pueden los parientes declarar en un juicio civil, salvo algunas excepciones. El nuevo código en materia de familia permite que, por supuesto, en algunos casos se puedan declarar como testigos los parientes, pero como regla, en cualquier tipo de juicio civil no pueden declarar los testigos, como testigos los parientes de las partes, sean lo que el Código Viejo llamaba parientes por consanguineidad, que son los parientes biológicos, los que hablábamos, o parientes por afinidad, que son los parientes del cónyuge. No pueden declarar en un proceso penal, no pueden declarar en contra del imputado, no pueden declarar, aunque quieran, su cónyuge, sus ascendientes, sin límite, no sus padres, sus ascendientes, o sea, abuelo también, sus descendientes, sus hermanos, por supuesto a menos que sean víctimas, ¿no? Si no son víctimas no pueden declarar en su contra, no puede una persona decir, vi a mi hermano, a mi padre o a mi hijo cometer tal delito, y los parientes colaterales hasta el tercer grado, lo cual incluye tíos y sobrinos, por supuesto, los hermanos dijimos estaban imposibilitados de declarar, pero los tíos y sobrinos pueden abstenerse de declarar, es decir, no están obligados a declarar. Paréntesis, locura total que conspira contra la averiguación de la verdad en materia penal, contra el esclarecimiento de delitos y prioriza una cosa familiar que a mi juicio es absurda. Pero así está la cosa hoy, no pueden declarar todos estos parientes por el solo hecho de ser parientes. En un juicio civil, laboral o penal, el juez que interviene se debe excusar, esto significa se debe apartar del juicio, debe dejar de intervenir si tiene algún grado de parentesco con alguna de las partes, hasta el cuarto grado, es decir, hasta primo, o hasta el segundo de afinidad, ¿no? Un cuñado, por ejemplo. No se pueden, por supuesto, casar los parientes en línea recta, hermano o afines. Esto parece hasta gracioso, está en el Código Civil expresamente. Los derechos sucesorios, cuando muere una persona, pueden ser reclamados por un pariente hasta el cuarto grado. Una persona que por ahí no se casó, no tuvo hijos, puede venir a reclamar a alguien hasta el cuarto grado, es decir, hasta un primo. Ya más que eso ya no pueden reclamar. Los permite iniciar infinidad de juicios de familia y obliga a pasar alimentos entre parientes. Ahora explicamos con algún detalle esto, y tiene muchas consecuencias muy importantes en materia penal. El tema alimentos, esto es poco conocido.
Uno piensa en alimentos y piensa en padre e hijo. Los alimentos de padre e hijo se basan en lo que se conocía antes como patria potestad, que tienen otra regulación. Acá la ley contempla la posibilidad de que una persona en determinadas circunstancias le pida alimentos a un pariente. Se deben alimentos los ascendientes y descendientes, como decíamos hoy, es decir, hijo a padre, abuelo, entre hermanos. Ahora la ley habla de hermanos unilaterales o bilaterales, lo que nosotros antes llamábamos hermano o medio hermano. Un medio hermano sería un hermano unilateral, con los términos del nuevo Código Civil. Y un hermano de padre y madre es un hermano bilateral. Se deben alimentos entre ellos. Todos, incluso se llegan a deber alimentos entre parientes de primer grado por afinidad. Es decir, suegro, suegra, yerno, nuera. Recíprocamente, ¿no? Se puede llegar a deber alimentos. Para que no se asusten algunos que esté escuchando del otro lado, este tipo de alimentos entre parientes solo se puede pedir si quien lo pide, primero, prueba que no tiene recursos, segundo, prueba que está imposibilitado de conseguir los recursos con trabajo, tercero, prueba que la persona a la que le está pidiendo alimentos está en condiciones de pasar alimentos, porque sería absurdo que le pida a alguien que tampoco puede pasar. Cuarto, tiene que pedirle a alguien que esté más próximo en el parentesco, por eso la importancia de los grados. No puede pedirle a cualquier pariente, sino al más cercano. Y quinto, ese pariente que eventualmente puede ser obligado a pasar alimentos puede compartir su obligación con los demás. Es decir, si un abuelo le pide alimentos a su nieto, el nieto puede llamar a los demás nietos y decir, muchacho, repartamos entre todos. Esto existe en nuestra legislación, no es muy conocido, pero hay casos concretos en donde esto ocurre. Ven ustedes la diferencia enorme con el caso del alimento del padre a hijo, porque en este caso un padre le debe alimentos al hijo por solo hecho del vínculo. No importa ni la situación económica, no importa nada. En cambio, no se puede suspender. En este caso, el caso de los parientes sí, porque si el que pide alimentos mejora su fortuna, por supuesto el otro puede decir te dejo de pasar alimentos. Como ven, en los dos casos hablamos de alimentos, pero con regulaciones distintas, y el parentesco genera obligación alimentaria. También el parentesco genera derecho de visitas. Con el nuevo Código Civil es mucho más amplio, permite que una persona, por ejemplo, que esté a cargo de una persona menor o con capacidades restringidas o con enfermedad, acceda, permita que esa persona se vea con todos sus parientes, toda su gama de parientes, ¿no? El código anterior lo limitaba a los parientes obligados a pasar alimentos, ahora todos los parientes. Otra consecuencia jurídica del parentesco, la posibilidad de visitar a alguien. Como verán ustedes, son muy importantes las consecuencias, tanto de orden familiar o patrimonial que vimos hasta acá. Nos quedan algunas, incluso algunas muy curiosas, en materia penal, de delitos penales, que las hacemos en el próximo y último bloque ya para ir redondeando. Ya volvemos. Estudio jurídico del doctor Ramiro Renarrech. Nuevo domicilio, San Martín 3391, sexto piso, oficina B, teléfono 474-0856, celular y WhatsApp 155-049801, servicios, honorarios y contacto en www.rech.com.ar. Fábula Resto Bar, un lugar para almorzar con colegas, con menú ejecutivo accesible, merendar con amigos, con riquísimas tortas europeas y tener una cena romántica a la luz de las velas. Vení a disfrutar nuestros exquisitos sabores europeos a la esquina de Mitre y Belgrano. Reservas al 494-6747. Vení a Fábula. Muy bien, último bloque de este primer programa de Derecho a la Gente de 2017. Como dijimos, parentesco, su influencia en derecho penal. Ustedes saben que el parentesco en algunos casos es un agravante y en otros casos es motivo de impunidad. Curiosamente, los dos extremos, ¿no? Por ejemplo, en caso de homicidio, un homicidio simple, común, la pena es de 8 a 25 años. Pero si el que lo comete es ascendiente, descendiente o cónyuge de la víctima, el asesinado, la pena es perpetua, solo por el vínculo. También se agrava la pena en el caso incluso de un homicidio de moción violenta, no solo el homicidio simple. También se agrava la pena
En el caso del delito de lesiones, hay distintas clases de lesiones en el derecho penal, todas se agravan por el vínculo. En el caso de abuso de armas, los delitos sexuales, hay varios delitos sexuales, las penas por delitos sexuales se agravan y mucho cuando el autor, y con toda razonabilidad, cuando el autor del delito es pariente de la víctima, es ascendiente, descendiente, afín en línea recta, como decíamos, afín, pariente por afinidad, o sea, por lado del cónyuge, o hermano. La explotación económica del ejercicio de la prostitución también tiene penas que se agravan por el vínculo, la privación de la libertad también. Como verán ustedes, delitos sexuales, delitos graves, ¿no? Contra la vida, contra la integridad sexual, cuando son cometidos por parientes, tiene una pena que se agrava mucho. Y en el otro extremo, nuestro Código Penal dice que no es delito, es decir, no son penalmente responsables, para decirlo en términos así medio técnicos, por 3 delitos: hurto, defraudación o daño. Hurto es apropiarse de algo ajeno sin fuerza, el manotear, digamos, ¿no? Sin hacer fuerzas a una persona, ni violentar, ni sin fuerza ni violencia, se decía en la facultad, ¿no? Eso es el hurto. Daño es dañar una cosa física, un objeto, y defraudación es una palabra muy amplia, podríamos decir vulgarmente que es lo que conocemos como estafa, ¿no? Cuando alguien defrauda a otro, estafa a otro. E incluye muchas situaciones. Por hurto, por defraudación y por daño, cuando el que lo comete es cónyuge, ascendiente, descendiente, afín en línea recta, es decir, suegro, yerno, nuera, de la víctima, no tiene pena. No tiene pena. Acá el parentesco es causa de impunidad. E incluso el código alcanza dice, hermanos y cuñados si viven juntos. O sea que entre parientes se pueden romper cosas, dañar cosas, estafar o hurtar sin que el autor vaya preso. Para mí, otra barbaridad. La mayoría de la gente está de acuerdo con esto, por preservar la supuesta armonía familiar. Para mí es una barbaridad porque se deja impune delitos penales y dudo que a la víctima de una defraudación de un pariente le interese preservar la armonía familiar. Y también están exentos de pena penal, de sanción penal, los que encubran, los que cometan el delito de encubrimiento respecto a un pariente, es decir, lo ayuden a guardar cosas, a escaparse de las autoridades y demás, cuando se trata de delitos cometidos por un pariente hasta el 4º grado o hasta el 2º de afinidad, es decir, cuñado, suegro, tío, sobrino, primo. Si cometió un delito y yo lo encubro, yo no tengo pena, no incurrí en delito. Otra barbaridad de nuestro sistema penal, pero que está así. Así que como verán ustedes, ser pariente de alguien tiene muchas variadas y muy profundas consecuencias jurídicas, de las cuales hemos dado hoy un pantallazo. Nos despedimos entonces sí de este primer programa y nos veremos nuevamente la semana que viene.